En la ideología alemana, Marx y Engels escriben que el punto de partida para todo proceso histórico es la existencia de individuos vivientes. Todo individuo viviente tiene necesidades básicas que deben satisfacerse para que pueda reproducir su vida. De manera que para Marx y Engels en la ideología alemana, lo que distingue al hombre de los animales, más allá de la religión, la conciencia moral, la cultura, el lenguaje, es la capacidad de producir los medios de vida a través de la materialidad de la producción. El modo de producción, sin embargo, no es únicamente la forma en la que los individuos vivos, que son la piedra angular, el punto de partida de toda historia, satisfacen sus necesidades básicas, sino que el modo de producción se convierte en una forma de vida. Lo que los individuos son, lo reflejan en la materialidad de la producción. En el marco de la crítica al idealismo que permea la filosofía alemana del siglo XIX, concretamente en el marco de la crítica a los jóvenes hegelianos, Marx y Engels hacen un breve recuento de la historia de los modos de producción, comenzando con las tribus prehistóricas nómadas. Estas tribus tenían un modo de producción tan rudimentario, relaciones de producción fundamentadas en la familia y una división del trabajo que todavía dependía de la distinción de género e incluso de atributos físicos como la fuerza, que la acumulación de propiedad privada y la expresión de la propiedad a partir de las relaciones de producción era muy primitiva. De ese modo de producción de las tribus prehistóricas se pasa a la agricultura y al surgimiento de las ciudades. Con el surgimiento de las ciudades se transforma la división del trabajo porque se comienza a hacer la distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo material. Por lo tanto, se transforma la propiedad. Hay una relación entre la división del trabajo y los tipos de propiedad en una sociedad. Con lo anteriormente dicho, podemos ver que el materialismo histórico es un método que parte de la materialidad de la producción, es decir, de la forma en la que los individuos reales satisfacen sus necesidades, crean relaciones de producción, de la relación entre la división del trabajo, las formas de la propiedad y la relación entre la estructura social y la materialidad de la producción. En el Manifiesto Comunista, concretamente en el prefacio a la edición alemana de 1883, Engels enuncia la tesis fundamental del materialismo histórico que Marx le comparte estando en Bruselas. Esta tesis dice que el modo de producción y la estructura social que de él se deriva necesariamente constituyen la base para la historia política e intelectual de la época, y que la historia, desde la disolución del primitivo régimen del comunismo de tierra hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases, una clase dominante, una clase dominada. Conforme el modo de producción se desarrolla, la división del trabajo adquiere nuevas formas y por lo tanto la expresión de la propiedad cambia a partir de esas nuevas formas de la división del trabajo. De manera que el antagonismo entre clase comienza a surgir con el antagonismo entre la ciudad y el campo, desde que el trabajo se distingue entre trabajo intelectual y trabajo material. Después de la caída del Imperio Romano, surge en Europa el modo de producción feudal, pero únicamente en Europa. En el Imperio Árabe, en el mundo árabe, el modo de producción era mercantil y urbano. Los aztecas, los mayas tenían un modo de producción distinto. El feudalismo es un modo de producción únicamente europeo. Y ese modo de producción fue reemplazado por el modo de producción capitalista. La Europa feudal, la Europa que tenía relaciones de producción, una división del trabajo fundamentado en el cultivo de la tierra, se abre en el siglo XV, en 1492, al Atlántico. Y con la apertura de la Europa enclaustrada por el imperio musulmán, comienza la acumulación de plusvalor de las culturas esclavizadas en América. Por eso Marx y Engels ya afirman en el manifiesto que la extracción de materias primas de América y la circunnavegación de África permitió el paso de la manufactura a la industria. Esa Europa enclaustrada por el imperio musulmán que se abre en el siglo XV al Atlántico acumula plusvalor. Se calcula que se lograron sacar 20.000 toneladas de plata de Potosí
y con esos recursos acumulados por medio de la esclavitud instrumentalizada no al modo de producción feudal sino al modo de producción capitalista, se tienen las bases económicas y materiales para superar el feudalismo. De manera que para el materialismo histórico, las transformaciones políticas, culturales, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, como la define Kant en respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, como el sapere aude, se dan en función de la transformación de las relaciones de producción. Con el paso de la manufactura a la industria surge una nueva división del trabajo, con el advenimiento de la máquina, y eso implica nuevas formas de propiedad. Surge la propiedad privada acumulada por medio del plusvalor. El plusvalor es el gran descubrimiento que hace Marx en el marco de su crítica a la economía política tradicional, particularmente a Adam Smith y a Ricardo. El plusvalor es la forma en la que el capitalista extrae valor del plus trabajo, es decir, de aquella jornada del trabajo no remunerada en el salario, y la acumula en su riqueza personal. Es un trabajo no remunerado, y el trabajo no remunerado, entendiendo el trabajo como objetivación de vida humana, es muerte, es la negación de la vida del obrero que objetiva su trabajo vivo en la producción de una mercancía. Está el plusvalor relativo. El plusvalor relativo implica nuevas divisiones del trabajo, por lo tanto una nueva expresión de la propiedad, nuevas relaciones de producción, ya que en el plusvalor relativo se trata de disminuir el trabajo necesario y aumentar el plusvalor. También está el plusvalor extraordinario, que se obtiene entre la competencia de capitales en el mercado. Y ya en la ideología alemana, Marx y Engels citan a un economista británico que afirma que el mercado mundial es como el destino de los antiguos que gravita en la tierra y con una mano invisible esparce la felicidad y el sufrimiento en los hombres. Funda imperios, destruye imperios, alumbra pueblos, los aniquila. Esa mano invisible del mercado mundial que determina la producción y que permite que unos capitales más desarrollados extraigan plusvalor de los capitales menos desarrollados. Todo este análisis de la infraestructura económica y su relación con la estructura social, de cómo el Renacimiento, la Revolución Francesa, la Ilustración son transformaciones en la superestructura, en el plano político, jurídico, en la cultura, que obedecen a cambios en la relación de producción, en cambios a la división del trabajo, en cambios en la expresión de la propiedad, es lo que constituye la base del análisis del materialismo histórico. El materialismo histórico se fundamenta en la crítica que hace el joven Marx al materialismo romo tradicional representado por Feuerbach. Ese materialismo ve las cosas, la realidad y la sensoriedad bajo la forma de objeto o de contemplación y no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. Ya el joven Marx en la primavera de 1845 perfila su materialismo dialéctico, que más adelante con su análisis de la economía política se convierte en el materialismo histórico, como un método de análisis que ve la realidad como práctica, esa realidad práctica del mundo de lo humano que implica ir a lo concreto, a lo real, a la infraestructura de la producción económica, ver la cultura y la conciencia que antes habían sido el enfoque, el único horizonte de interpretación de la historia, por ejemplo, en el trabajo de Hegel, que ve la historia como el proceso dialéctico de objetivación y exteriorización de un espíritu absoluto que busca autoconocerse, autorrealizarse en la idea de la libertad, para pasar de esa abstracción al análisis de la infraestructura económica, de las relaciones de producción y toda la base ideológica, la justificación teórica del comunismo, no del comunismo falso que se llevó a cabo en la Unión Soviética o en la Mao de China, donde no se colectivizaron los medios de producción, donde no se abolió la propiedad privada, entendiendo por propiedad privada la acumulación de plusvalor, plusvalor absoluto, plusvalor relativo, es decir, de la riqueza que produce el trabajo no remunerado en el salario del obrero, está en el análisis de la historia concreta material.